Dios te bendiga y bienvenido al día 124 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos leyendo el primer libro de Crónicas, capítulo 13 al capítulo 16, y estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora damos a ti toda gloria y toda honra, pidiendo, Señor, que tú seas hablando y ministrando nuestras vidas en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer el primer libro de Crónicas, capítulo 13, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David consultó con todos sus oficiales, entre ellos los generales y capitanes de su ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras: Si ustedes lo aprueban y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas en sus ciudades y pastizales, a que se unan a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Toda la asamblea estuvo de acuerdo, porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto. De manera que David convocó a todo Israel desde el arroyo de Sior en Egipto al sur hasta la ciudad de Lebo-Hamat al norte, para que participara en el traslado del arca de Dios de Kiriat Jearim. Luego David y todo Israel fueron a Baala de Judá, también llamada Kiriat Jearim, para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor, quien está entronizado entre los querubines. Pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. Usa y Ahío guiaban la carreta. David y todo Israel celebraban ante Dios con todas sus fuerzas, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales: liras, arpas, panderetas, címbalos y trompetas. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron, y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa, y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió allí en la presencia de Dios. David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa, y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo de Dios y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom de Gat. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que él poseía. Primera de Crónicas, capítulo 14. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David, junto con madera de cedro, así como canteros y carpinteros, para que le construyeran un palacio. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel, y que había bendecido su reino en abundancia por amor a su pueblo Israel. Luego David se casó con varias mujeres más en Jerusalén, y ellas tuvieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ib'ar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de todo Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David que venían, así que salió a su encuentro. Los filisteos llegaron y realizaron una incursión en el valle de Refaim. Entonces David le preguntó a Dios: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó: sí, adelante, te los entregaré. Entonces David y sus tropas subieron a Baal Perasim, y allí derrotó a los filisteos. Dios lo hizo.
exclamó David. Me utilizó para irrumpir en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron sus dioses allí, así que David dio órdenes de que fueran quemados. Poco tiempo después, los filisteos volvieron y de nuevo hicieron una incursión en el valle. Una vez más, David le preguntó a Dios qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó Dios. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, entonces sal a atacar. Esa será la señal de que Dios va delante de ti, para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que Dios le ordenó e hirió de muerte al ejército filisteo desde Gabaón hasta Geser. Así que la fama de David se extendió por todas partes, y el Señor hizo que todas las naciones tuvieran temor de David. Primera de Crónicas, capítulo 15. David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Después ordenó: nadie, excepto los levitas, podrá llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que les sirvan para siempre. Luego David convocó a todo Israel a Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que él le había preparado. Este es el número de los descendientes de Aarón, los sacerdotes, y de los levitas que fueron convocados. Del clan de Coat, 120, con Uriel como su jefe. Del clan de Merari, 220, con Asaías como su jefe. Del clan de Gersón, 130, con Joel como su jefe. De los descendientes de Elisafán, 200, con Semaías como su jefe. De los descendientes de Hebrón, 80, con Eliel como su jefe. De los descendientes de Uziel, 112, con Aminadab como su jefe. Luego David mandó llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los siguientes jefes levitas: Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Les dijo: ustedes son los jefes de las familias levitas. Deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas, a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca por la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada. Así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, a Jerusalén. Entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre los hombros, con las varas para transportarla, tal como el Señor le había indicado a Moisés. David también ordenó a los jefes levitas que nombraran un coro de entre los levitas formado por cantores y músicos, para entonar alegres canciones al son de arpas, liras y címbalos. De modo que los levitas nombraron a Emán, hijo de Joel, junto con sus hermanos levitas, Asaf, hijo de Berequías, y Etán, hijo de Cusaías, del clan de Merari. Los siguientes hombres fueron elegidos como sus ayudantes: Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maseías, Matatías, Elifeliú, Micnías, y los porteros Obed-Edom y Jehiel. Los músicos Emán, Asaf y Etán fueron elegidos para hacer resonar los címbalos de bronce. Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maaseías y Benaía fueron elegidos para tocar las arpas. Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-Edom, Jehiel y Asasías fueron elegidos para tocar las liras.
Kenanías, el jefe de los levitas, fue seleccionado por su habilidad para dirigir el coro. Berequías y Elcana fueron elegidos para vigilar el arca. Sebanías, Josafat, Natanael, Amasaí, Zacarías, Benaía y Eliezer, todos sacerdotes, fueron elegidos para tocar las trompetas cuando marchaban delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías también fueron elegidos para vigilar el arca. Luego David y los ancianos de Israel, junto con los generales del ejército, fueron a la casa de Obed-edom para trasladar el arca del pacto del Señor a Jerusalén con gran celebración. Como era evidente que Dios ayudaba a los levitas mientras llevaban el arca del pacto del Señor, sacrificaron 7 toros y 7 carneros. David estaba vestido con un manto de lino fino, al igual que todos los levitas que cargaban el arca y también los cantores y Kenanías, el director del coro. David también llevaba puesta una vestidura sacerdotal, así que todo Israel trasladó el arca del pacto del Señor entre gritos de alegría, toques de cuernos, de carneros y trompetas, el estrépito de címbalos y la música de arpas y liras. Pero cuando el arca del pacto del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y reía de alegría, se llenó de desprecio hacia él. Primera de Crónicas, capítulo 16. Trasladaron el arca de Dios y la colocaron dentro de la carpa especial que David le había preparado. Le presentaron a Dios ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Después repartió a cada hombre y mujer en todo Israel una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. David designó a los siguientes levitas para dirigir al pueblo en adoración ante el arca del Señor, para invocar sus bendiciones, para dar gracias y para alabar al Señor, Dios de Israel. Asaf, el líder de este grupo, tocaba los címbalos. El segundo era Zacarías, seguido por Jehiel, Semiaramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jehiel. Ellos tocaban las arpas y las liras. Los sacerdotes Benaía y Jaasiel tocaban las trompetas continuamente ante el arca del pacto de Dios. Ese día David le dio a Asaf y a sus compañeros levitas esta canción de agradecimiento al Señor. Den gracias al Señor y proclamen sus grandezas. Que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes los que adoran al Señor. Busquen al Señor y su fuerza. Búsquenlo continuamente. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y las resoluciones que ha dictado. Ustedes, hijos de su siervo Israel, descendientes de Jacob, los elegidos de Dios. Él es el Señor nuestro Dios. Su justicia se ve por toda la tierra. Recuerden su pacto para siempre, el compromiso que adquirió con 1000 generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión. Eso lo dijo cuando eran pocos, un pequeño grupo de extranjeros en Canaán. Anduvieron de nación en nación, de un reino a otro. Sin embargo, Él no permitió que nadie los oprimiera. A favor de ellos, les advirtió a los reyes: no toquen a mi pueblo elegido, ni hagan daño a mis profetas. Que toda la tierra cante al Señor. Cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Publiquen sus gloriosas obras entre las naciones. Cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace.
Grande es el Señor, es el más digno de alabanza. A Él hay que temer por sobre todos los dioses. Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Honor y majestad lo rodean, fuerza y gozo llenan su morada. Oh, naciones del mundo, reconozcan al Señor, reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Denle al Señor la gloria que merece. Lleven ofrendas y entren en su presencia. Adoren al Señor en todo su santo esplendor. Que toda la tierra tiemble delante de Él. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Que los cielos se alegren y la tierra se goce. Digan a todas las naciones, el Señor reina. Que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas. Que los campos y sus cultivos estallen de alegría. Que los árboles del bosque canten de alegría delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Exclamen, sálvanos, oh Dios de nuestra salvación. Reúnenos y rescátanos de entre las naciones, para que podamos agradecer a tu santo nombre, alegrarnos y alabarte. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde siempre y para siempre. Y todo el pueblo exclamó, Amén, y alabó al Señor. David dispuso que Asaf y sus hermanos levitas sirvieran continuamente ante el arca del pacto del Señor, encargados de hacer todo lo necesario cada día. En este grupo estaban como porteros Obed-edom, hijo de Jedutún, Osa y otros 68 levitas. Mientras tanto, David colocó al sacerdote Sadoc y a sus hermanos sacerdotes en el tabernáculo del Señor, en el lugar de adoración en Gabaón, donde siguieron sirviendo delante del Señor. Cada mañana y cada tarde sacrificaban al Señor las ofrendas quemadas, habituales sobre el altar apartado para ese propósito, en obediencia a todo lo que está escrito en la ley del Señor, como Él se lo había ordenado a Israel. David también designó a Emán, a Jedutún y a los demás que fueron elegidos por nombre para darle gracias al Señor, porque su fiel amor perdura para siempre. Acompañaban sus cánticos de alabanza a Dios con trompetas, címbalos y otros instrumentos, y los hijos de Jedutún fueron designados como porteros. Luego todos regresaron a su casa y David volvió a su hogar para bendecir a su propia familia. Aleluya. Así que vemos dentro de estos capítulos del 13 al 16, ¿verdad? Una vez más esa historia del pueblo de Israel y esa transición de poder de Saúl a David. Y en el capítulo 13 vemos, ¿verdad?, que David quiere trasladar el arca, pero lo hace de la manera incorrecta. Su deseo era bueno, pero la manera era incorrecta. De la misma manera como muchas veces yo sé que queremos hacer las cosas con una buena intención, pero Dios nos recuerda una y otra vez que Él es santo, que Él es un Dios santo, y como Él es santo no podemos hacer las cosas nosotros a nuestra manera, sino que se deben de hacer de la manera correcta como Él nos indica. Así que vemos, ¿verdad?, que desafortunadamente Dios no permite que David pueda trasladar el arca a Jerusalén, a la ciudad de David, y por la razón de que no eran levitas los que estaban cargando, llevando el arca, ¿verdad?, sino de que había sido Usa y Ahío, hijos de Abinadab. Y entonces vemos, ¿verdad?, que Dios no permite que eso suceda, y como resultado vemos, ¿verdad?, que el arca se queda en la casa de un levita llamado Obed-edom. Y vemos, ¿verdad?, que como resultado él es bendecido, porque si recordamos correctamente, el arca de Dios el arca del pacto representaba
la presencia de Dios. Amén. Y en el capítulo 14 vemos, ¿verdad?, que Dios, vemos, ¿verdad?, que Dios le da victorias a David. Le da varias victorias y específicamente vemos, ¿verdad?, victorias sobre los filisteos. Desde el principio vemos, ¿verdad?, esa victoria que Dios le da a David contra Goliat, aquel filisteo gigante. Ahí vemos, ¿verdad?, que este respaldo de Dios que continúa. Y una de las cosas que podemos ver nosotros que resaltan en la vida de David es de que él temía al Señor, él temía a Dios, él consultaba al Señor si estaba en su voluntad de que él fuera y peleara estas batallas, si era que Dios iba a respaldarlo. No era de que David iba en sus fuerzas, en sus recursos, en sus glorias pasadas, en sus fuerzas, sino que David siempre consultaba al Señor y pedía a Dios consejo, si estaba en su voluntad que él fuera y se enfrentara en contra de estos enemigos. Aleluya. Y en el capítulo 15 vemos, ¿verdad?, esos preparativos para el traslado del arca, ahora de la manera correcta. Esta vez se siguen las instrucciones y se ponen a levitas para que puedan trasladar correctamente el arca de Dios, tal como Dios lo había ordenado, que solamente los levitas, ¿verdad?, podían ser ese grupo selecto especial que podía servir y administrar lo de Dios, lo santo de Dios, ¿verdad? Todo esto no era cualquier cosa, esto era algo sagrado para la adoración al Señor. Y vemos, ¿verdad?, esa gran celebración que se crea, porque esa era la presencia viva de Dios. Esto era algo sagrado que honraba a Dios, y ellos estaban llevándolo ahora de la casa de Obededom a la ciudad de David, a Jerusalén, para que, y en cierta manera podemos ver esto, ¿verdad?, deseo de David el querer trasladar, ¿verdad?, el arca del pacto a la ciudad de David, porque quería él confirmar o asientar su reino, ¿verdad?, su poderío, pudiéramos decir, en la ciudad, ¿verdad?, a que la gente fuera a adorar, ¿verdad?, a ofrecer sacrificios a la ciudad de David, a Jerusalén, a un centro, a un lugar. Él quería centralizar aquello, ¿verdad? Y tener el respaldo de Dios a través de todo esto ante la gente también, ¿verdad?, ante el pueblo, que Dios le respaldara y le diera la autoridad a él. Y vemos, ¿verdad?, esta gran celebración que David crea a través de esta jornada de trasladar el arca de la casa de Obededom a Jerusalén. Y para él aquello representaba un gran gozo y alegría también a la vez, al punto de que él baila y adora al Señor, danza ante la presencia de Dios en alegría y gozo por aquellas victorias, aquellas victorias que Dios le ha dado a él. Pero una de las cosas que nos resalta siempre la Biblia aquí es la reacción de Mical. Y creo que me recuerda un poco a Job y su esposa. Cuando aquella esposa de Job le dice a él: aún bendices al Señor, al Señor, maldice a tu Dios y muérete. Y Job le contesta a ella y le dice: como cualquier mujer fatua has respondido. Y de esta misma manera vemos, ¿verdad?, es casi ese mismo paralelo historia, ¿verdad?, aquí con David y Mical, que Mical insensatamente discrimina a David por su comportamiento, porque no era un comportamiento de realeza, sino que era un comportamiento de como cualquier persona que se estaba humillando delante de la presencia de Dios. Y creo que es una de las cosas que nosotros podemos ver del corazón de David, era el hecho de que él se humillaba delante de la presencia de Dios y reconocía que Dios era rey,
que Él estaba por encima de él. Am, que Él estaba por encima de él. Y vemos, ¿verdad? Este corazón de David, algo que en contraste con Mical, vemos nosotros que Mical entonces ella no se estaba humillando delante de Dios, ella no estaba reconociendo a Dios como su Señor, al punto de poder ella humillarse, bajarse de su posición de realeza para ella poder danzar y adorar el nombre de Dios, algo que sí estamos viendo aquí de parte del rey David. Y en el capítulo 16 vemos, ¿verdad?, que el arca es colocada en una carpa que David había preparado en Jerusalén. Este es un acto simbólico que vemos nosotros que establece a la ciudad como el centro de la adoración, tal como había dicho anteriormente. Y vemos, ¿verdad?, que David organiza una ceremonia en la que se alaba a Dios por sus grandes obras. Y vemos, ¿verdad?, que Asaf y otros levitas cantan y tocan himnos de agradecimiento a Dios. Y se declara que Dios es el Rey eterno de Israel y que su presencia es lo que los guía y protege al pueblo. Y vemos, ¿verdad?, que David, como la autoridad en el pueblo, el rey, bendice al pueblo, orando para que Dios mantenga su pacto con Israel y que el pueblo se pueda mantener fiel también a él. Y se establece, ¿verdad?, este sistema de alabanza continua y sacrificios para poder honrar a Dios. Al final del capítulo, creo que se resalta mucho el papel de David como un líder que no solamente busca victorias militares, sino que también prioriza la adoración y la presencia de Dios en su reinado, el cual creo que es algo que Dios una y otra vez hemos estado viendo a través de los últimos capítulos, ¿verdad?, de los reinados de los otros reyes en Primera y Segunda de Reyes, ¿verdad? Hemos visto nosotros que Dios resalta una y otra vez. Cuando un rey hacía lo recto delante de Dios, decía de que había hecho lo recto tal como su siervo David, como su antepasado David. Y cuando hacían lo malo, decían, ¿verdad?, que habían hecho lo malo ante los ojos de Dios, tal como Jeroboam, como su antepasado Jeroboam, se habían apartado del camino de Dios. Así que vemos nosotros que la importancia de la obediencia a Dios, tal de la manera como Dios pide esa obediencia, no obediencia a nuestra manera, tal como vimos nosotros, ¿verdad?, del error de David en cuando traslada el arca y simplemente pone a los hijos de Abinadab a que trasladan el arca a su manera. Vemos, ¿verdad?, que aunque eran buenas sus intenciones, pero no eran de acuerdo a las instrucciones de Dios. Y es una de las cosas que nosotros debemos de tener cuidado, porque muchas veces nuestras intenciones pueden ser unas, pero no importa cuáles sean nuestras intenciones, si no estamos haciendo aquello de acuerdo a la voluntad de Dios, en vano es todo aquello. Aleluya. Así que, y otra de las cosas que nosotros vemos también es el hecho de que si nosotros tenemos el arca de pacto en nuestras vidas, y a lo que quiero decir con esto es si tenemos la presencia de Dios, eso es plenitud de gozo. Plenitud de gozo, plenitud por la razón de que si tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, si procuramos tener la presencia de Dios en nuestras vidas, agradar a Dios en nuestras vidas, entonces vamos a tener la bendición de Dios. Aleluya, vamos a tener esa bendición y esa presencia de Dios en nuestras vidas. Y algo más que creo que a través de estos capítulos que hemos leído es que no tan solamente tener la presencia de Dios, pero cultivar
esa relación constante para con Dios, para con su presencia. No podemos tan solamente leer por leer la palabra de Dios. No podemos repetir oraciones vanas, rezos, por decirlo de esta manera, sino que tenemos que tener una relación, una oración genuina que salga de nuestro corazón, una adoración genuina que salga de nuestro corazón constantemente ante la presencia de Dios. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura del día de hoy. Dios te bendiga y te espero el día de mañana.